Muy buen día. Hoy es martes 28 de enero de este año que está iniciando 2025 y queremos darle la bienvenida a todos los que nos han estado acompañando en esta realización del devocional y de la oración de cada día. Hemos venido desarrollando el tema de la oración y hemos estado acercándonos a este tema con cuidado, considerando otros tópicos antes de empezar una relación con Dios, que básicamente es lo que propone la oración. Saludo a María Isabel, acaba de llegar. Muy buenos días, María, ¿cómo te ha ido? Qué bueno saber que todos estamos acá dispuestos a Buenos iniciar el día días. en la presencia de Dios. Gracias, María. Bueno, ayer hice un recorderis de todo lo que ha sido pues este tema de la oración. Y básicamente hay una idea central y es que es la oración la forma en que nos relacionamos con Dios. Y aquí quiero insistir un poquito en algunas prácticas que nosotros hemos traído de otro tipo de escuelas espirituales, por decirlo de esa manera, aunque no es exactamente la idea. Eh, es la oración la que propone un diálogo directo entre Dios y el hombre. No es posible relacionarnos con Dios a través de cultos, a través de eh, ritos u otro tipo de oraciones que no nazcan del corazón nuestro. Dios insiste en el Evangelio, Jesús dice, el que adore es necesario que lo haga en espíritu y en verdad. Y estas dos palabras involucran la razón humana y la disposición de querer conectar con Dios, de querer escuchar a Dios. La oración, entonces, como medio de comunicación con Dios, propone un emisor y un receptor del mensaje, algo que se va intercambiando a medida que la conversación avanza. Así que queremos, pues, presentarnos hoy delante de Dios dispuestos a aprender a escuchar a Dios. Ayer leí un texto bíblico rápidamente antes de terminar nuestra charla, que hoy quiero retomar nuevamente. Está en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1. Dice así, lo voy a leer para ustedes. Aclaro que mi versión no es necesariamente Reina Valera, es una versión un poco, una traducción un poquito más posterior, pero en el fondo dice exactamente lo mismo. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Voy a parar allí un momentico. Bueno, dice que lo primero que recomienda el apóstol es tener por sumo gozo que estemos en diversas pruebas. Desafortunadamente, la naturaleza humana necesita tener esa, voy a hacer una repetición que no quiero, pero la naturaleza humana requiere de la prueba para acercarse a Dios. Desafortunadamente, nosotros somos extraños en ese sentido, ¿no? Estamos tan imbuidos en el pecado, tan inmersos en una conciencia de pecado, en una vida de pecado, que para nada nos interesa a nosotros el bien, para nada nos interesa conectar con lo que es bueno, con lo que es noble. Siempre estamos centrados en nosotros mismos. Así que cuando el apóstol nos está diciendo que tengamos gozo en las pruebas,
es una manera de referirse al hecho de que sin las pruebas nosotros no tendríamos el placer o el gozo de conectar con Dios. Conectar con Dios es alegría, es gozo, es paz, pero es algo que no podemos nosotros definir desde la naturaleza humana. Para nosotros poder sentir ese gozo, esa alegría, esa paz al conectar con Dios, tenemos que trascender un poco y hacerlo desde nuestra inteligencia o desde nuestra mente espiritual. Tenemos una conciencia natural y también tenemos una conciencia espiritual. Naturalmente aprendemos o conocemos a través de los sentidos y también tenemos sentidos espirituales a través de los cuales conocemos y podemos discernir qué tipo de espíritu está a nuestro alrededor o cuándo es la presencia del Espíritu Santo que está con nosotros. Así que siempre que nosotros estamos en Dios, estamos en la presencia de Dios, tenemos gozo, experimentamos gozo, porque es imposible estar en la presencia de Dios sin sentir la influencia de su espíritu. Y la influencia de su espíritu nunca va a ser temor y miedo. La influencia de su espíritu es gozo, paz y amor. Cuando nosotros nos sorprendemos a nosotros mismos con sentimientos de miedo, de temor, de duda, tenga la plena seguridad de que ese espíritu no proviene del cielo. Ese espíritu definitivamente viene del infierno y trae un propósito. De hecho, ya está afectando su estado de ánimo. Así que estar en la presencia de Dios es sentir gozo, sentir paz, sentir que pertenecemos a Él, sentir que estamos bajo su abrigo. Es una paz interior que pocas veces se puede definir con palabras racionales. Es un idioma que nosotros todavía no manejamos perfectamente y que no sabemos expresarlo. Quizás sabemos qué es lo que queremos expresar porque lo sentimos muy profundamente, pero todavía no sabemos expresarlo. Ese gozo, entonces, dice el apóstol Santiago, que lo debemos sentir cuando tengamos pruebas. Desde la perspectiva del apóstol, tener una prueba es una oportunidad de gozo, es una oportunidad de sentir de nuevo la presencia de Dios. Algunos de ustedes me dirán, es que nunca terminan las pruebas, nunca terminan las dificultades. Y sí, tienen razón. La vida es eso. La vida es superar dificultades, superar algunas cosas que se nos oponen. La vida es sentir intensamente cada momento de nuestra existencia. Es sentir alegría y satisfacción cuando logramos algo y también es sentir frustración y pena cuando algo no nos sale bien, cuando tenemos alguna pérdida. Pero esa es la vida. En el ámbito humano no existe la posibilidad de tener una vida perfectamente equilibrada y ordenada hacia sentir felicidad desde la perspectiva humana. Siempre el ser humano está buscando la felicidad porque nunca se sacia. Si usted tiene cierta comodidad económica, quiere tener más y quiere tener más y quiere tener más, porque estamos buscando una felicidad y un gozo humanos que nunca van a satisfacer la demanda que hay en nosotros porque nosotros provenimos del cielo. Somos hijos de Dios, tenemos la naturaleza de Dios, la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, cuando se trata de gozo y paz, siempre va a haber una discordia entre nuestro espíritu y nuestra carne y nuestra naturaleza humana. Así que, superada esta primera idea del apóstol Pablo o explicada, él nos dice, esto es posible siempre y cuando se sepa que la prueba de la fe produce paciencia. La prueba de la fe. Habíamos definido ayer y hemos venido insistiendo en todos estos días que la fe no es un concepto etéreo, no es algo subjetivo, no es algo que nosotros decimos, sí, yo creo, en términos humanos,
Creer es saber. O sea, yo sé que 1 más 1 es 2, entonces creo firmemente que 1 más 1 es 2. Creer en algo es conocer algo, deriva del conocer, del conocimiento. Yo creo que esta política está bien desarrollada o está bien aplicada, pero para poder llegar a esa conclusión tengo que tener otras áreas del conocimiento que lo afirmen. Y cuando yo estoy hablando de un personaje histórico como Bolívar, saber que hizo cosas bien o hizo cosas que no estaban tan bien va a depender del conocimiento que yo tenga del personaje. Así que fe, definir fe en términos de creer va a depender de lo que conozcamos. Pero en el mundo espiritual, tener fe depende directamente de una experiencia de vida. Aquí ya no se trata de involucrar la conciencia para poder conocer. Simplemente es lo contrario, es alimentar la conciencia a través de la experiencia. Bueno, nosotros llegamos a conocer, a deducir cosas a través de la experiencia. Alguna vez por allá ustedes escucharon hablar de el método científico. Sin experiencia o sin experimentar, no hay conclusiones concretas. Así que nosotros tenemos la necesidad de comprender que la fe en el ámbito cristiano, en el ámbito espiritual, la fe es el producto de nuestra calidad de comunicación con Dios. Así como entre los esposos, la calidad de su relación en términos de confianza y otros aspectos va a depender de la calidad de comunicación que tengan, pues igual nos sucede a nosotros con Dios. Tenemos una comunicación con Dios y tenemos esa comunicación diaria en dos sentidos. Somos conscientes de las cosas que nos faltan a nosotros, de las cuales carecemos para atender adecuadamente la demanda divina. No pecar es una tarea bien difícil de realizar y va a exigir formar nuestro carácter espiritual para eso. Pero ese carácter espiritual debe formarse sobre una base, y la base de la formación del carácter espiritual es la fe. Sin fe, no es posible que el ser humano haga nada que sea racional o que tenga sentido para él. Si usted asiste a clases, usted tiene fe que el profesor está dictando una cátedra de algo que él conoce. Si usted aborda un medio de transporte, usted tiene fe que va a llegar a su destino. Todo en la vida humana depende de la fe. Pero es fácil para nosotros confiar en estos aspectos de la rutina cotidiana de la existencia nuestra, toda vez que es algo que nosotros podemos comprobar. Yo compruebo que me subo al metro, me subo a un bus o me subo a un avión y llego en 1 hora, media hora, qué sé yo, a mi destino. Y eso lo hago todos los días, entonces no necesito esforzar mi fe para creer que mañana no lo vaya a lograr. Pero en el plano espiritual, ese tipo de convicción es escasa porque no hemos manejado con Dios esa rutina diaria de subirnos al tren de la santidad. Hoy les invito entonces, y esta charla tendría ese nombre, el tren de la santidad. Ese tren tiene varios vagones y tú vas a subir a un vagón específico, vas a tomar tu lugar allí y vas a esperar que te lleven, pero tienes que saber a dónde tienes que ir, a dónde quieres llegar. El último lugar, la última estación en el recorrido del tren es Dios. Y vamos a llegar a esa estación en su segunda venida. Antes de llegar allá, el camino es largo y probablemente nosotros ya habremos dejado de existir, pero hemos abonado un recorrido bien largo, sobre todo que hemos tenido conciencia de cada día saber a dónde queremos ir. Bueno, esa es la fe. Tomar
nuestro lugar en este tren de la santidad y saber que en qué lugar lo abordamos y en qué lugar y a dónde queremos llegar. Pero ese recorrido dura un día, dura 24 horas. En este momento le invito a que usted piense qué quiere hoy de Dios en términos de santidad. ¿Qué quisiera usted corregir en su conducta, en su forma de pensar para sentir que está más cerca de Dios? Bueno, ese es el lugar de donde usted va a abordar el tren. Pero ¿a dónde quiere llegar cuando ya sean las 10 de la noche y usted esté disponiéndose para dormir? Si llegó al lugar, el tren sí la transportó o sí lo transportó a donde usted quería estar. ¿Cuál es el balance? Esa es la fe. La fe es saber que esa experiencia se cumplió, que ese objetivo se cumplió y que no hay ninguna razón lógica para que mañana no se cumplan, solo que mañana voy a abordar donde hoy terminé. Y hoy terminé en estas condiciones o con este objetivo cumplido y ahí nuevamente abordo y sigo adelante, trazándome un nuevo objetivo. Ese es el gozo, la seguridad de la salvación es la fe. Así que hay una íntima relación entre la fe y el gozo. Cuando tú llegas a un sitio donde sabes sin lugar a ninguna duda que allí vas a encontrar alivio a tus males, como cuando uno tiene un dolor y llega a que lo atiendan en urgencias. Pues no está gozoso porque tiene dolor, pero sí por dentro está convencido que es el lugar donde le van a quitar ese dolor tan grande. Ese tipo de fe sí lo tiene usted. Basta con que le apliquen una inyección o basta con que, no sé, de alguna manera lo traten y a usted le mitigan el dolor mientras le buscan la causa y lo corrigen. Así es nuestra llegada a la presencia de Dios. Sabemos de nuestra imperfección, sabemos de lo que necesitamos según el estándar divino. Tenemos ese gozo por dentro porque esa fe nos está diciendo que esa prueba va a ser superada. Hay pruebas espirituales y hay pruebas naturales. Yo debo diferenciar entre una prueba natural y una prueba espiritual, porque quizá nosotros estamos teniendo la inclinación a confundir las dos cosas o a mirarlas desde la perspectiva de la mente natural únicamente. No, lo natural y lo espiritual son dos cosas completamente justapuestas. No puedo mirar las cosas espirituales con la mente carnal, ni puedo mirar las cosas netamente humanas, espiritualizándolo todo. Tenemos que tener una adecuada postura frente a cada una de estas dos realidades que nosotros vivimos a diario. Por eso es que algunas personas caen en el fanatismo religioso. Por eso es que algunas personas, en vez de ser un ejemplo de vida en Dios, terminan siendo personas que producen alguna, eh, eh, no es la palabra repugnancia, pero sí producen, repelen esa forma de ser tan fanática o tan extraña, porque todo lo están mirando o espiritualmente o todo lo están mirando desde la mente natural. Entonces, hoy es básicamente esa la aclaración que quería dejar en sus corazones. Hay personas, y todos conocemos ese tipo de personas tan espirituales, que si a usted se le arrima un mosco a la sopa, dice, ese es un demonio que quiere molestarme en mi momento de almorzar o qué sé yo. Y hay personas que al contrario, todo lo que Dios hace, todo lo que el Espíritu trata de hacer en sus vidas, lo racionalizan y convierten la razón en un filtro para que la fe no se, no se alimente, no se nutra, no se desarrolle. Vamos a decirle hoy al Señor que ese gozo que nos propone sentir el apóstol Santiago, cuando estamos en la presencia de Dios, supere toda expectativa nuestra. Que ese gozo sea el producto de una fe
que nos está diciendo diariamente que sí es posible avanzar en mi conocimiento de Dios. Hoy me acerco a Dios con una nueva expectativa, con una nueva orientación, con un nuevo deseo, con un propósito distinto. Y qué bueno que lo hago y ese gozo está en mi corazón porque ayer lo hice, porque ayer lo logré, porque ayer pude encontrar en esa área de mi vida a ese Dios que me protege, que me guía, a ese Dios que me está constantemente acompañando y me llama diariamente a su presencia. Vamos hoy a terminar este cuarto versículo de la primera carta, perdón, del primer capítulo del apóstol Santiago a la iglesia y dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Bueno, paciencia en qué sentido? Paciencia en que no somos perfectos, paciencia en que no vamos a conocer a Dios en un solo día, paciencia en que cada vez que nosotros nos subimos al tren de la santidad, entendemos que largo es el camino, pero estamos tranquilos, estamos completos, porque hoy estoy logrando mis objetivos. Si hoy parto a la presencia de Dios, voy a partir con esa conciencia de que hasta donde me permitió vivir, cumplí mis objetivos. Dios no te va a pedir nada más allá de tu capacidad humana, ni en el ámbito espiritual ni en el ámbito natural. Dios es un eterno presente. Así que tengamos paciencia. Los problemas naturales se van a arreglar. Los problemas espirituales, las dificultades espirituales también se van a arreglar. El espíritu siempre está influenciando sobre la materia. Así que es importante que nosotros veamos cómo se solucionan los problemas naturales de dinero, de dificultades en el trabajo, lo que quiera que tengamos, si tenemos una adecuada perspectiva espiritual para mirarlos. Aquí siempre me voy a acordar de un ejemplo eh, de la física cuántica. Eh, Max Quantum era un físico, o fue un físico que prácticamente es el padre de la física cuántica, y en el laboratorio él observaba el quantum, porque así lo llamó, a lo que hay en todo el centro de un neutrón. Siempre un neutrón va a ser una carga de energía, entonces él quería saber qué había en el centro de este neutrón y empezó en el laboratorio a adentrarse en esta experiencia y encontró que lo único que había era una fuente de energía que vibraba y cambiaba, pero notó que si la miraba a las 8 de la mañana tenía una forma, si la miraba a las 10 de la mañana tenía otra y si la miraba a las 12 del día tenía otra forma diferente. Y entonces pudo concluir que la materia cambia dependiendo de la forma en que tú la mires. Y esa es una verdad científica que se aplica en la física cuántica. Así que la materia, tus problemas van a cambiar dependiendo de la forma en que los mires. Ahora, este tren de la santidad nos lleva todos los días a vivir un gozo, una experiencia, cuando advertimos que nuestros pensamientos son sus pensamientos, que sus palabras son mis palabras, que su forma de mirar es mi forma de mirar, que ese diálogo permanente con Dios me está fundiendo en él, está cambiando la forma en que miro, la forma en que hablo, la forma en que conceptúo las cosas que están a mi alrededor. Me está mostrando un universo diferente que yo no conocía y cada día estoy siendo inmerso en este universo y ese universo se llama Dios.
Ese universo es el amor de Dios, la bondad de Dios, la óptica divina. Así que proponte hoy, hermana, en este día, que tus pensamientos sean sus pensamientos, que tus palabras sean sus palabras, que tu voz sea su voz y que el aliento de Dios sea tu existencia. No hay nada ni nadie que pueda evitar que tú lo hagas. No hay un demonio que pueda evitar que eso sea así, porque tú eres un hijo de Dios, porque por ti Cristo Jesús virtió su sangre en la cruz, porque ahora tú estás en el propósito de Dios. Vamos a subir a este tren de la santidad y vamos a fijarnos muy bien en qué estación lo abordamos y a dónde queremos llegar hoy. Mañana abordamos donde hoy dejamos. Y de esa manera aprendemos a estar en la presencia de Dios, fortaleciendo nuestra fe. Y fíjense que todavía no hemos empezado a hablar de oración propiamente dicha, pero estamos preparando el camino para llegar a estas conclusiones. Vamos a orar. Dios Padre misericordioso y eterno, tú que eres la fuente de la sabiduría, del amor, del gozo y de la paz, ten misericordia de todos nosotros en este día. Acláranos, oh Dios, cuál es tu objetivo y nuestro objetivo en el camino hacia ti, ese camino que hemos llamado la santidad, porque tú eres santo, santo, santo. Y ser santos, oh Dios, implica gozarnos en tu presencia, sentir que tenemos una naturaleza santa cada día y que miramos desde allí con la fe robustecida, con tus ojos, con tu forma de hablar, de mirar nuestra realidad humana. Y somos testigos cada día de la forma en que cambian las circunstancias que nos abaten, las circunstancias que nos oprimen, la forma en que los demás nos miran, la envidia que los demás sienten por nosotros. No podrán seguir haciéndolo porque estás fundido en nosotros, oh Dios. Estás inmerso en nuestro corazón. Van a notar algo extraño en nosotros que los va a obligar a humillarse sin saber ellos siquiera que se trata de tu presencia en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amado Dios, hoy pongo la iglesia en tus manos en esta experiencia. Te pido, Señor, que les ayudes, que seas propicio a cada uno de ellos en sus dificultades. Mira sus hogares, sus necesidades físicas, su salud. Y Padre, gracias porque estamos frente a un Dios que todo lo puede, frente a un Dios de lo imposible. Yo les bendigo, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias a todos por estar aquí. Así que corriendo todos ya para el trabajo. Gracias a usted, Monseñor. Gracias. Amén. 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 Muchas gracias. Feliz Dios los día. bendiga. Dios Chao. lo Buen bendiga. día. Amén. Gracias. Feliz día.